En esta ocasión vamos a analizar y diseñar un amplificador de potencia, clase A, y lo vamos a hacer acoplado por transformador. Vamos a comenzar con un poco de teoría para así poder familiarizarnos más con esta clase de amplificadores de potencia. Una forma de amplificador en clase A con eficiencia máxima del 50% utiliza un transformador para acoplar la señal de salida a la carga. Este es un amplificador clase A acoplado por transformador. Este circuito utiliza, como su nombre lo indica, un transformador, con el fin de poder escalonar el voltaje o la corriente. Vamos a comenzar con el análisis. Si lo analizamos en corriente directa, tenemos que el bobinado del transformador se representa como un cortocircuito, aunque en la vida real este bobinado tiene un valor de resistencia que puede variar, sin embargo es bastante pequeño. En este análisis lo vamos a despreciar. Entonces, como observamos, podemos darnos cuenta que el voltaje colector emisor es bastante próximo al voltaje de alimentación. Si realizamos la recta de carga, podemos darnos cuenta que si usamos un transformador como carga, podemos duplicar el voltaje para así tener una mayor excursión de señal a la salida. Y esto mismo pasa con la corriente, por lo que vamos a tener una corriente máxima, que es igual al doble del voltaje de alimentación, dividido la impedancia del transformador, la cual vamos a ver enseguida. Nuestra corriente de colector RMS o también ICQ va a ser la mitad de la corriente máxima. Si a nuestro transformador le conectamos una carga a la salida, vamos a tener reflejada una impedancia desde el primario de nuestro transformador, la cual está definida por la siguiente fórmula. La impedancia del primario es igual a la impedancia del secundario multiplicado por la relación del transformador al cuadrado. Esta relación puede representarse como la relación del número de vueltas o la relación del voltaje. Ahora vamos a ver cómo es que podemos duplicar el voltaje de alimentación en nuestra señal de salida. Vamos a analizarlo con una señal senoidal de entrada. En el semiciclo positivo, nuestra bobina del primario se va a cargar hasta tener el voltaje de alimentación, teniendo esta polaridad, y nuestro voltaje colector emisor serían 0 volts. Luego en el semiciclo negativo, la polaridad de nuestro primario se invierte, por lo que tendremos el voltaje de alimentación en serie con el voltaje del primario, que es el mismo voltaje de alimentación. En pocas palabras, tendremos dos fuentes iguales y el voltaje colector emisor de nuestro transistor sería el doble del voltaje de alimentación. Entonces, con esta pequeña introducción a los amplificadores clase A acoplados por transformador, vamos a diseñar un amplificador que nos entregue una potencia de 1 watt en una carga de 8 ohm. Del lado izquierdo pondré algunas de las fórmulas que acabamos de analizar. Como sabemos, en un transformador, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Esto hablando de un transformador ideal. Pero pues esto no es así. Por lo que tenemos 1 watt de entrada, también sería 1 watt de salida. Para facilitar los cálculos, vamos a trabajar con la potencia del primario. Sabemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. En este caso, la resistencia va a ser la impedancia reflejada en el primario del transformador. La impedancia del primario es igual a la carga. En este caso, es la bocina de 8 ohm multiplicando la relación del voltaje del transformador al cuadrado. Yo usaré un transformador de 120 a 12 volts, por lo que tengo una impedancia reflejada en el primario de 800 ohm. Entonces ya tenemos la potencia y la carga, por lo que podemos despejar el valor de la corriente y sustituir valores. En este caso nos queda que la corriente RMS es igual a la raíz de la potencia sobre la impedancia del primario, dándonos así una corriente de 35.35 miliamperios. Ahora, lo ideal en este tipo de amplificadores acoplados por transformador es que tengamos todo el voltaje de alimentación reflejado en el transistor, o sea, que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje de alimentación, así como lo vimos en el análisis de corriente directa. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es poner una resistencia de emisor, en la cual vamos a dejar una caída de voltaje demasiado pequeña. Esto va a ser con el fin de controlar la corriente que circula por el transistor y evitar un descontrol de temperatura. El voltaje que les recomiendo
va desde los 0.5 volts hasta 0.2 volts. Entonces, como ya sabemos la corriente de colector y tenemos el voltaje en nuestra resistencia de emisor, obtenemos una resistencia de 14.14 ohm. Yo usaré un valor comercial de 15 ohm. Ahora vamos a encontrar nuestro voltaje de alimentación. Primeramente debemos de saber la corriente máxima. En este caso la corriente máxima es igual al doble de la corriente RMS o corriente ICQ, lo cual nos da una corriente de 70.7 mA. Si despejamos el voltaje de alimentación y sustituimos valores, nos da un voltaje de alimentación de 28.28 volts. Ya casi tenemos listo nuestro pequeño diseño. Si usamos el criterio de estabilidad de hacer la corriente de base 10 veces más pequeña que la de colector, podemos despreciar la corriente de base. Y cuando digo despreciar, no es que no exista, de lo contrario el circuito no va a amplificar, sino que si despreciamos la corriente de base, nuestros cálculos pues se van a facilitar más, por lo que nuestra corriente de base sería de 3.53 mA. El voltaje de la resistencia de base, RB2, serían los 0.5 volts que establecimos anteriormente, más los 0.7 volts de la unión base-emisor de nuestro transistor, teniendo 1.2 volts dividido 3.53 mA, lo cual nos da una resistencia de 339 ohm, valor comercial de 370 ohm. Para la otra resistencia de base tenemos los 28.28 volts menos el voltaje de RB2 dividido 3.53 mA, dando un valor de 7.6 kΩ, valor comercial de 7.9 kΩ. Entonces, con estos valores encontrados, buscamos un transistor que cumpla con esas características. En este caso yo usaré un TIP 41C. La resistencia interna del transformador es de 20 ohm, lo cual será pérdida de potencia de aproximadamente 70 mW. Tenemos un voltaje en la resistencia de emisor de 0.56 volts, un voltaje en RB2 de 1.17 volts y un voltaje en RB1 de 26 volts. Con una señal de 1.3 volts pico a pico y una carga de 7.5 ohm. Tenemos a la salida 1.76 volts RMS, dándonos así una potencia de salida de 0.4 watts. Tenemos pérdidas debido a que el transformador no es ideal. La eficiencia del amplificador es la potencia en alterna dividido el consumo de la fuente, que es 0.4 watts dividido 1 watt, lo cual nos da una eficiencia del 40%.